Hola Tex, bienvenidos a un video más. Ya estamos en el mes de octubre, mes del terror, ya que en diferentes países se celebran las festividades de Halloween, Día de Brujas, y aquí en mi país, México, se celebra la festividad de Día de Muertos, tradición que desde hace ya mucho tiempo se celebra año con año. Por eso es que el día de hoy les traigo un invitado muy especial, el cual amenizará todo este mes de octubre. Les presento a mi compañero, La Calaverita. Es una calaverita que compramos para la ofrenda de Día de Muertos que colocamos cada año, pero lo voy a estar trayendo aquí en el canal para simbolizar el mes del terror, el mes de octubre. Además de presentarles a mi pequeño amigo, haremos el unboxing y review de la cámara de seguridad más económica de la marca Xiaomi, dispositivo que en conjunto de tu iPhone será un excelente complemento para toda la domótica de tu casa. Xiaomi fue fundada en el 2010 por el empresario Lei Jun. Uno de sus principales objetivos es hacer que la tecnología de calidad sea accesible para todos. Este empresario cree que la tecnología de alta calidad no tiene por qué costar una fortuna. Es por eso que entre sus múltiples dispositivos existe Mi Home cámara de seguridad, la cual nos permite vigilar nuestro hogar en cualquier parte del mundo. De esta forma podemos sentirnos seguros si es que nosotros salimos de viaje con la familia, salimos al trabajo, salimos de compras. Antes de comenzar con las especificaciones, veamos qué es lo que contiene la caja. Por un costado tenemos que muestra que es una banda. Esta cámara funciona con dos bandas, la cual es de 5.1 GHz y 2. y algo GHz. Contiene Bluetooth, conexión de Bluetooth, tiene visión nocturna y puede guardar información en la nube desde esta cámara. Por la parte de abajo únicamente tenemos el logo de Xiaomi, y en la parte de arriba de igual forma. Del otro costado tenemos que graba en HD o en Full HD. Tiene un ángulo de visión de 130 grados. Tiene aquí un icono mencionando que es super fluido. Esto quiere decir que graba a 20 frames por segundo. Esto es muy bueno para las cámaras de seguridad, ya que no se cortaría la grabación mucho y sería una grabación de excelente calidad. Y maneja el alto rango dinámico. Esto es muy bueno por si, por ejemplo, tenemos donde hay un fondo con mucha luz, la imagen se va a ver perfecta. Y por la parte de adelante únicamente tenemos la cámara con un diseño minimalista y el nombre de la cámara, Mi Home Security. Mi Home Security Camera. Y pues eso es todo. Vamos a empezar con el unboxing. Me gusta mucho hacer esto, no importa el dispositivo, si es de la marca Apple, si es de alguna otra marca. Es una satisfacción muy agradable hacer un unboxing de cualquier dispositivo. El olor a nuevo es genial. Veamos, esto lo dejamos por aquí. Al abrir la caja, lo primero que nos podemos encontrar es el lente de la cámara y el código QR para poder descargar la aplicación. Nada más, únicamente tiene esto por aquí. Aquí ya tenemos la cámara. Aquí es que ya la tenemos. Viene en un color blanco mate y esta parte en color negro. Cabe mencionar que esta versión es la versión internacional, que es la que contiene todos los idiomas. Vamos a dejarla aquí un rato. Adentro únicamente viene con los folletos. Únicamente los folletos que nunca nadie lee. Tiene otro cartoncito. Y dentro únicamente tiene el cable micro USB al parecer.
al parecer sí es micro USB, y el eliminador de potencia. Vamos a quitarle el elástico, y el cable al parecer mide alrededor de 2 metros. Como bien lo comentan, es una cámara para hogar, no para exteriores. Es por eso que el cable no es tan largo, pero me parece una distancia adecuada para colocarla en cualquier lugar estratégico de tu hogar. Lo dejamos por aquí, y por fin aquí tenemos la cámara. Y por fin aquí ya tenemos la cámara. Viene en color blanco mate. Al parecer esto es metálico, no es plástico. Plástico galvanizado, creo yo. En la parte de aquí atrás viene de color negro. Al parecer esto sí es plástico. Aquí en la parte de atrás trae una bocina. En la parte de uno de los costados trae la entrada del micro USB para el eliminador. Y en otro costado trae la entrada para la tarjeta micro SD. En la parte de abajo trae una gomita antiderrapante para poder colocarla y que no se mueva. Eso está muy padre. Otra cosa padre es que puedes quitar la cámara o el lente, guardar esto, y esta cámara la puedes colocar de forma estratégica en cualquier parte de tu hogar para que no llame la atención y los intrusos que quieran hacer sus fechorías pues no la vean y sean grabados. Y pues bien, comencemos con las especificaciones. Esta cámara tiene visión nocturna por medio de infrarrojos, tiene audio bidireccional con el cual con la bocinita de aquí atrás puedes hablar con alguna otra persona que haya entrado a tu casa o que haya accesado a tu casa. Puedes intimidarla hablándole desde la cámara. Tiene resolución de video Full HD a 20 frames por segundo. También puede conectarse a dos bandas diferentes, como puede ser el 2.4 GHz, que es el que ya tenemos desde hace mucho tiempo en los modems, y 5 GHz. Con esto nos permite que no se saturen las redes a las cuales estamos conectados. Es por eso que puedes conectarla tú a las 5 GHz para no tener interferencias. También cuenta con una lente ultra wide de 130 grados. Si conoces las cámaras GoPro sabrás que tienen un ángulo muy parecido, tipo ojo de pez, pero también tiene una función que si tú requieres que te coloque la visión de forma lineal, no solo de forma angular. Si no te gusta el ojo de pez, puedes colocarlo de forma lineal. Este dispositivo es compatible con Alexa, desafortunadamente con HomeKit no. Contiene Bluetooth integrado, la cual tiene una función muy buena, que es que si tú llegas con tu teléfono celular a tu casa, con el Bluetooth prendido, la cámara detecta en cuanto entraste y deja de grabar y se coloca en modo espera. Y puede integrarse con todo el ecosistema de Xiaomi, gracias a la aplicación Mi Home App. Con esta aplicación podremos configurar todas las especificaciones de esta cámara. Algo bien importante que quiero mencionarles es que siempre deben de colocar la ubicación en China y cambiar el lenguaje a español o inglés dependiendo del caso. Esto para que la aplicación les pueda visualizar todas las funciones completas. La cámara graba en una excelente calidad. El ángulo de visión es muy amplio, se alcanza a visualizar gran parte del espacio donde tú la coloques. Los niveles de detección funcionan muy bien. Incluso puedes seleccionar la zona que únicamente quieres que detecte la cámara y que comience a grabar, y con diferentes tipos de nivel. Esto para que, por si por ejemplo pasa una mosquita, puedes seleccionar el nivel para que no comience a grabar por cosas sencillas. Si aumentas el nivel ya estaría grabando a personas o objetos más grandes que se mueven. Una de las funciones que me encantó es que no es necesario que tú le coloques una micro SD para gozar de las funcionalidades de autodetección. Únicamente tú la puedes dejar con la detección de un movimiento activada, y en el momento que la cámara detecte que hay un movimiento dentro de tu hogar, te mandará un mensaje, una notificación a tu aplicación o a tu teléfono, y te va a indicar
que hubo un movimiento. Pero no solo eso, sino también te va a mandar un video de alrededor de 10 o 15 segundos, los cuales son suficientes para ver qué es lo que está pasando en tu hogar. Y todo esto te lo puede compartir en cualquier parte del mundo, estés donde estés, siempre y cuando tengas internet. Esta cámara me gustó mucho por el diseño minimalista y el color blanco. Como ustedes saben, soy fan de Apple y el color blanco es un color insignia de la marca. Por este motivo fue que yo me decidí a comprarla, y esta cámara la recomiendo para personas que estén iniciando con la domótica de su casa, debido a que tiene integración con Alexa. Desafortunadamente aún no cuenta soporte para Apple HomeKit. Sin embargo, es posible desde la aplicación Atajos del iPhone poder realizar configuraciones para que pueda complementarse con otros dispositivos que sí son compatibles con Apple HomeKit. Bien, pues espero y les haya gustado el video. Les agradezco que lo hayan visto y déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Si les gustó, denle like, manita arriba y no olviden suscribirse. Pues bien, nos estamos viendo en otro video. Cuídense mucho. Bye.